Ciencias físicas, sonido, energía y movimiento de ondas. Se necesita energía para producir un sonido. La energía produce movimiento, el movimiento produce ondas sonoras, y las ondas sonoras se mueven y transportan la energía que produjo la onda. Veamos cómo sucede todo esto cuando el palillo de un tambor golpea contra un bloque de madera y produce un sonido que se mueve a través del aire que transmite la onda sonora. La energía que transportan las ondas sonoras procede del palillo en movimiento. Cada vez que el palillo golpea el bloque, crea una rápida vibración en los materiales de los que están hechos el palillo y el bloque. El palillo y el bloque, al vibrar, empujan moléculas de aire formando ondas. Las ondas se producen cuando unas moléculas empujan a otras moléculas circundantes y rebotan. Cada serie de colisiones comprime ligeramente el aire, de modo que las ondas son en realidad una serie de compresiones que se mueven desde la fuente de las vibraciones. Una única molécula de aire se mueve simplemente hacia arriba y hacia atrás cuando las ondas sonoras atraviesan el aire. Si pudiésemos teñir con tinta la molécula y dejar que hiciese su movimiento hacia atrás y hacia adelante contra una hoja de papel que se moviese formando un ángulo recto con ella, obtendríamos una curva llamada onda sinusoide. Tenemos ahora la forma en que se suelen representar las ondas sonoras. Pero lo que realmente está ocurriendo es que un montón de moléculas se mueven simplemente arriba y abajo de este modo, chocando contra otras moléculas y recibiendo choques ellas mismas. Y todo este movimiento atrás y adelante de las moléculas produce una serie de compresiones que se transmiten desde la fuente de las vibraciones en todas direcciones. Y así es como viaja una onda sonora. La velocidad del viaje depende de lo deprisa que se pueda transmitir la energía de la vibración. Las moléculas de aire están relativamente separadas, de modo que el sonido viaja más despacio por el aire que por un medio más denso, como el agua. Generalmente, cuanto más denso es el medio, más deprisa viaja el sonido a través de él. Pero si no existe un medio, las ondas sonoras no pueden viajar. Así que, aunque una onda sonora tuviese la energía suficiente para llegar hasta lo más alto de nuestra atmósfera, como podría ser el caso de la onda sonora producida por la erupción de un volcán, jamás conseguiría salir al espacio exterior. Y las ondas sonoras producidas por la erupción de un volcán en Io, la luna de Júpiter, jamás podrían alcanzar la Tierra. Naturalmente, las ondas sonoras no son sonidos, son solo ondas de compresión en un medio. No somos conscientes de ellas como sonidos hasta que nuestros oídos las reciben. Las ondas de compresión pasan como vibraciones a través de las delicadas partes internas de nuestros oídos. Las vibraciones se convierten luego en señales eléctricas transmitidas por el nervio auditivo hasta nuestro cerebro, y es solo en nuestro cerebro donde estas señales son interpretadas como sonidos. Cuando oímos sonidos, percibimos muchas diferencias que nos ayudan a distinguir un sonido de otro. Por ejemplo, algunos sonidos tienen un tono más agudo que otros. Los sonidos también difieren en su fuerza.
Pero las ondas sonoras en sí mismas no tienen ni fuerza ni tono. Lo que tienen las ondas sonoras es frecuencia y amplitud. Veamos lo que esto significa en términos de una simple molécula de aire. Y añadamos la tinta y la hoja de papel móvil como antes. Ahora, otra vez con el sonido y el papel moviéndose, obtenemos de nuevo la sinusoide. Si añadimos un eje, podremos hacer algunas definiciones. El movimiento de nuestra molécula desde el eje hasta lo más arriba de él que llega y hasta lo más abajo y de vuelta otra vez al eje representa una vibración o ciclo. Así que esto es un ciclo. La frecuencia de una onda sonora es la medida de cuántos ciclos por segundo produce la onda en el medio a través del cual viaja. Cuando la frecuencia de una onda sonora aumenta, más ondas por segundo golpean nuestros oídos y oímos un sonido de tono más agudo. Cuando la frecuencia desciende, oímos un tono más grave. Siempre que dos sonidos tienen el mismo tono, se debe a que las ondas sonoras que los han originado tienen la misma frecuencia. Pero en lo que se refiere al volumen, tenemos que volver a pensar en lo que es una onda sonora, una transmisión de energía. Lo que oímos como diferencias de volumen son en realidad diferencias en la cantidad de energía que se está transmitiendo de molécula a molécula. La distancia a que se mueve nuestra molécula por encima y por debajo del eje imaginario es la amplitud de la onda. La amplitud depende de la energía que produce un sonido. A menor energía, menor amplitud y más suave es un sonido. A mayor energía, mayor amplitud y más fuerte el sonido. Y más peligroso para las partes delicadas de nuestros oídos. Por eso, la gente que trabaja en presencia de fuertes sonidos tiene que protegerse los oídos. Por eso, la gente que escucha música a volumen muy fuerte puede dañarse el oído. La fuerza de un sonido, la amplitud de la onda sonora, se reduce a medida que ésta viaja y se esparce. La onda, al expandirse, pierde gradualmente toda su energía, pasándosela a las moléculas del aire que atraviesa. Así que cuanto más lejos viaja una onda sonora antes de que la oigamos, más suave suena. Una onda sonora perderá su energía más deprisa cuando atraviesa un medio que sea más denso que el aire, como el vidrio de una ventana o el material de una pared. El medio que atraviesan las ondas sonoras tiene un efecto sobre ellas, y también lo tiene el material que vibra para producirlas. Por ejemplo, la frecuencia de una cuerda en vibración depende de su longitud, y se cambia la frecuencia cambiando la longitud de la parte que vibra. Esto se advierte moviendo los dedos arriba y abajo sobre la cuerda de un violín. El grosor de una cuerda en vibración también marca una diferencia. Si dos cuerdas tienen la misma longitud y son del mismo material y están bajo la misma tensión, la cuerda más gruesa vibrará con una frecuencia más baja que la más delgada. Así que la más delgada producirá un tono más agudo. Un cambio en la tensión cambiará también la frecuencia de una cuerda. Cuanto mayor es la tensión, más deprisa vibra la cuerda y por tanto más alta es la frecuencia. En los instrumentos de viento, la sustancia que vibra es el aire que hay dentro del mismo instrumento. En una flauta, por ejemplo, las delgadas corrientes de aire procedentes de los labios del flautista hacen que el aire del interior de la flauta comience a vibrar. Al tapar los diferentes orificios,
Se cambia la longitud de la columna de aire que vibra y eso cambia la frecuencia del sonido que se produce. De esta forma, más o menos, se controla la frecuencia en todos los instrumentos de viento. Tono y frecuencia, volumen y amplitud, formas de describir los sonidos, formas de distinguir un sonido de otro. Y a pesar de todo, un cierto sonido puede tener el mismo tono y el mismo volumen cuando lo produce una flauta o cuando lo produce un violín, y sin embargo los dos sonidos son muy diferentes. Difieren en lo que se llama timbre. El timbre de un sonido es el resultado de la combinación de diferentes frecuencias. Parte del timbre de un violín procede de su cuerpo y parte de sus cuerdas. Cuando el arco roza contra la cuerda, ésta vibra de varias formas diferentes. El tono que oímos es una frecuencia fundamental producida cuando vibra la completa longitud de la cuerda. Pero al mismo tiempo, secciones de ella se ponen en vibración a diferentes frecuencias, que son múltiplos exactos de la frecuencia principal. Estas frecuencias adicionales de vibración, llamadas armónicos, dan a las cuerdas su sonido especial. Los puntos que separan cada sección vibrante se llaman nodos. En ellos no se produce ninguna vibración. Los armónicos suelen ser de tono más agudo y de volumen más bajo que el tono fundamental. Estos armónicos son parte de lo que da al sonido del violín su timbre único, pero la totalidad del timbre se produce cuando las ondas sonoras creadas por las cuerdas del violín producen vibraciones en todo el instrumento. Los materiales de que está fabricado un instrumento añaden valor al timbre de su sonido. En un violín vibran sus tablas de madera. La laca que cubre la madera afecta a su vibración. Tanto la madera como la laca añaden sus propias características a las ondas producidas por las cuerdas en vibración para crear el sonido único del violín. Cada fuente de sonido tiene sus propias pautas distintivas de ondas sonoras. Cuando esta pauta de ondas se convierte en una corriente eléctrica, podemos mostrarla visualmente en un osciloscopio. Ahora, la onda sonora toma la forma de la curva que vimos antes, pero no es una curva suave. Sus irregularidades son el resultado combinado de las varias vibraciones de la cuerda y del violín mismo. Aquí tenemos el mismo tono sin los armónicos. Podemos ver y oír la diferencia. Cada instrumento tiene su sonido distintivo debido a las diferentes pautas de ondas sonoras que produce. De modo que lo que tenemos es una forma de energía transmitida a través de un medio, por unas ondas cuyas variaciones percibimos como diferencias en el tono, en el volumen y en el timbre. Lo que tenemos es sonido.